Hoy tendremos la cuarta parte especial sobre Donald Trump. Va a ser un repaso a todas las noticias que han ido aconteciendo desde que presentamos la tercera parte para que vayamos observando qué dinámica empieza a ir todo lo que concierne con este nuevo presidente o futuro presidente aún hasta el día 20 de este mes de enero de Estados Unidos. Pues vamos ya, sin más, a empezar directamente por donde nos tocaría enlazar donde terminamos. Donald Trump nombra a otro multimillonario para engrosar su equipo, ahora en el ejército. Se trata de Vincent Viola, que dependerá del secretario de Defensa. Se trata del cargo civil que gestiona la compra del armamento. Y veremos dónde nos va a llevar, cuando vayamos tirando del hilo, cada nueva persona que va incorporando a su gabinete. El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, ha escogido este lunes al multimillonario y filántropo Vincent Viola como secretario del Ejército, según ha informado su equipo de transición. Además, Viola, de 60 años, también ha apoyado al Instituto Cibernético del Ejército, al Instituto Moderno de la Guerra y a su equipo de atletismo. Asimismo, también ha destinado fondos a obras de beneficencia de la fe católica. Bueno, ya estamos viendo cómo se está rodeando de gente que verdaderamente está muy puesta en tema religioso. Es un multimillonario, uno de más de los que ha elegido, es filántropo y especialmente de beneficencia en la fe católica. El embajador ruso fue asesinado por radicales islamistas del terror. Esto dijo Donald Trump. El presidente electo estadounidense ha indicado que está dispuesto a eliminar de la faz de la tierra a los terroristas. Y mirad qué nos va diciendo ahora. El asesinato de un embajador es una violación de todas las reglas del orden civilizado y debe ser universalmente condenado. Recordemos que fue a través de la muerte, o estas palabras surgen a través del asesinato del embajador ruso en Turquía. Karlov murió tras un ataque armado durante una exposición de fotografía en Ankara a manos de un agente de la policía turca que a gritos de «Alá es grande» y «No olviden Alepo, no olviden Siria» disparó por la espalda al diplomático. El presidente electo estadounidense también ha enviado sus condolencias a las familias de las víctimas del atentado y es cuando dijo eliminar de la faz de la tierra a todo este tipo de terroristas, ¿cómo no? Personas inocentes fueron asesinadas en las calles mientras celebraban las fiestas navideñas. El Estado Islámico y otros terroristas islamistas matan continuamente a los cristianos en sus comunidades y lugares de culto como parte de su yihad global. Estos terroristas y sus redes regionales y mundiales deben ser erradicados de la faz de la tierra, una misión que llevaremos a cabo con todos los socios que aman la libertad. Y bueno, cuando ya está hablando así, ya nos damos cuenta que la campaña sobre todo lo que es Medio Oriente seguirá.
y con todas las consecuencias en las otras partes, otras regiones del mundo, como no, incluso en sus propios países. Y nos termina diciendo hoy, ha habido ataques terroristas en Turquía, Suiza y Alemania y solo está empeorando. El mundo civilizado debe cambiar de pensamiento. Está marcando unas pautas muy claras y veremos cómo aún va diciendo bastantes más cosas. El Colegio Electoral de Estados Unidos confirma la victoria de Trump en las elecciones. Aquí ya se acabó todo definitivamente. Debe ser elegido a menos que hubiese un cambio de última hora si se revelasen 37 compromisarios. Bueno, veremos si eso termina sucediendo, pero cada vez queda menos para el día 20. Y atención ahora a esto. El nuevo director de la CIA de Estados Unidos dice: Jesús es la única solución para el mundo. El presidente electo Donald Trump nombró a su nuevo jefe de la CIA, el señor Mike Pompeo, quien es un hombre cristiano evangélico. Pompeo es una figura muy respetada en la comunidad de seguridad nacional. Ya hemos visto antes un católico, ahora un evangélico. Él es también un veterano del ejército y un abogado defensor de la vida, de acuerdo a lo informado por el sitio Hello Christian. Hace 2 años, Pompeo pronunció un discurso en la iglesia donde dijo que los musulmanes extremistas creen que el Islam es la única manera de vivir. Esta amenaza para América es de gente que cree profundamente que el Islam es el camino y la luz y la única respuesta, dijo Pompeo a los asistentes a la iglesia según Press TV. Refiriéndose a los extremistas, como es el caso de la agrupación terrorista ISIS, dijo: estas personas creen que son religiosamente impulsados a limpiar a los cristianos de la faz de la tierra. Agregó: aborrecen a los cristianos, dijo, de una pequeña minoría entre los musulmanes. Bueno, lo matizó. Pompeo apasionadamente instó a los creyentes a orar y ponerse de pie y luchar, y asegurarse de que sabemos que Jesucristo es nuestro Salvador y es verdaderamente la única solución para nuestro mundo. Vaya frases está utilizando este señor. Parece más un predicador que un agente de la CIA. Y en este caso, el que va a dirigir ahora la CIA. Pero recordemos la historia de la CIA. Fue un jesuita quien también la inició. Si olvidamos eso, pues dejaremos de entender un poco cómo ha funcionado Estados Unidos a través de toda esta situación y de esta institución creada. El presidente electo Trump dijo en una declaración que estaba orgulloso de haber nominado a Pompeo como director de la CIA. Él ha servido a nuestro país con honor y ha pasado su vida luchando por la seguridad de nuestros ciudadanos. El presidente electo continuó: será un líder brillante e implacable para nuestra comunidad de inteligencia para garantizar la seguridad de los estadounidenses y nuestros aliados. Bueno, pues queda claro el mensaje. Mundo bélico asociado ¿a qué? Pues ya lo veis, a cuestión religiosa. Y una vez más, en el nombre de Jesús, también se intentará detener un radical islam. Bueno, ya vemos por dónde va todo, ¿eh? Trump no incluye a Rusia en la lista de prioridades de defensa de Estados Unidos. Así lo revela un documento de la administración del futuro presidente que se contrapone a la postura de varios altos funcionarios de Washington que tachan a Moscú de principal amenaza. Recordemos que él ya puso a alguien en el puesto ideal que está plenamente vinculado a los negocios con Rusia. Los puntos del documento en cuestión son: el memorándum enumera estos en concreto, 4. Desarrollar una estrategia para derrotar y destruir a los terroristas del Estado Islámico. Construir una defensa fuerte mediante la eliminación de límites presupuestarios y el aumento del poderío, el tamaño y la preparación de las Fuerzas Armadas. Desarrollar una exhaustiva estrategia de seguridad cibernética. Encontrar mayores eficiencias. En esta parte del documento se indica que hay que basarse en los grandes logros del exsecretario adjunto de Defensa de Estados Unidos, Robert Ward. Pues ya ves, tiene unas directrices marcadas en las cuales aquí parece ser que no entra el tema de Rusia, mientras Obama, antes de dejar el cargo, está haciendo todo lo contrario. Veremos qué más hay aún respecto a todo esto. Mantiene Trump planes de prohibir ingreso a musulmanes a Estados Unidos.
Un periodista preguntó al próximo mandatario si reconsideraría su propuesta tras el ataque a un mercado navideño de Berlín, del que se considera sospechoso a un yihadista. «Usted conoce mis planes», dijo Trump, al señalar que dicho ataque le había dado la razón. «Todo el tiempo he demostrado que tengo razón, 100% correcto. Lo que está sucediendo es vergonzoso». Por tanto, habrá medidas radicales respecto a esto en Estados Unidos también. Al menos da esta sensación. Trump anuncia la creación del Consejo Nacional del Comercio. El consultor político de la campaña presidencial de Trump ha sido nombrado jefe del nuevo órgano de la Casa Blanca. Su creación muestra la determinación del presidente electo en volver a hacer grande la producción estadounidense y proporcionar a cada ciudadano la oportunidad de tener un empleo digno con un salario decente. Reza un comunicado del equipo de Trump. Fijaos lo que está diciendo, la producción estadounidense tiene que ir bien y, cómo no, proporcionar además un empleo digno allí, a los habitantes de Estados Unidos. Ya estaba marcando unas pautas que veremos en la última prácticamente noticia de las que vamos a ver hoy, cómo realmente empieza la cosa a ir por ese rumbo. Como jefe del Consejo ha sido nombrado el economista y profesor de la Universidad de California, Peter Navarro, quien fue el consultor político de la campaña presidencial de Trump. El futuro inquilino de la Casa Blanca ha señalado que Navarro, de forma clarividente, ha documentado los daños infligidos por el globalismo a los trabajadores estadounidenses y ha abierto el camino para restaurar nuestra clase media. Con lo cual da la sensación, una vez más, que van encarados a hacer de Estados Unidos otra vez una potencia económica en su propia tierra y que si dejan de invertir en ciertos otros países, otros pueden pasarlo realmente mal. Bueno, ya veremos si esto no es así, pero vamos a mostrar, como os decía, una noticia que va acreditando que va en esta línea. Y ahora vamos a ver quién es este señor, Peter Navarro, un economista que desconfía de China y México. Dirigirá el nuevo Consejo Nacional de Comercio de la Casa Blanca. La nueva entidad tendrá a la cabeza a un profesor que ha escrito 3 libros sobre las prácticas comerciales predatorias de China y quien en el pasado fue un político demócrata en San Diego. Hasta hace muy poco, Navarro no conocía a Trump en persona. Y mirad qué datos nos van apareciendo aquí. En el presente ha documentado los daños infligidos por la globalización a los trabajadores estadounidenses. Estableció un camino para restaurar nuestra clase media. Cumplirá un papel esencial en mi administración como asesor comercial. Durante la campaña, Navarro, junto con el secretario de Comercio designado Wilbur Ross, trabajaron para desarrollar la agenda comercial y económica de Trump, que incluye, entre otras cosas, el ambicioso plan de infraestructura que planea inversiones por el orden de $1 billón. Evidentemente, algo van a hacer a nivel territorial de Estados Unidos con esta inversión que va a servir, como no, para acrecentar el tema comercial. Pero vamos a ver aún más datos al respecto. Hoy, desde otra orilla, Navarro es el gran defensor del discurso de Trump de que hay que vencer a China, pues lleva más de una década escribiendo sobre lo que llama las prácticas comerciales predatorias del gigante asiático. A la fecha, el experto ha publicado 3 libros. Las guerras venideras de China, dónde se van a pelear, cómo se pueden ganar, en 2006. Muerte en China, confrontando el dragón, un llamado mundial a la acción, escrito en 2008, que inspiró su documental Muerte en China, cómo Estados Unidos perdió su base manufacturera. Y el más reciente, Tigre agazapado, lo que el militarismo de China significa para el mundo, escrito en 2015. Ya vemos por los títulos dónde va encarado todo. En una entrevista con Univision en agosto, Navarro aseguró que Trump hará comercio con cualquier país, siempre y cuando el acuerdo aumente la tasa de crecimiento del PIB de Estados Unidos, se reduzca el déficit comercial y fortalezca la base de manufactura estadounidense. Como gran crítico de China, añadió que el país asiático engaña a todos en el mundo y está convirtiendo a países latinoamericanos como Chile y Brasil en colonias.
Está marcando bastantes pautas, ¿eh? Pero ahora veremos aún más. Trump nombra a Kellyanne Conway como asesora presidencial. Y vamos a ver quién es esta señora. De momento, mirad esta frase. Quiero agradecer al presidente electo por esta oportunidad impresionante. Una presidencia de Trump traerá cambio real a Washington y a todos los estadounidenses de esta gran nación. Y ante esta frase, iremos viendo ahora quién es Kellyanne Conway. Y en este listado vamos a destacar algunas partes fundamentales. Ella era la primera mujer para servir como encargada de la campaña para un candidato presidencial republicano. Y mirad qué vamos a destacar de aquí. Dicen que ella es muy educada. Conway se graduó magna cum laude en Trinity College en Washington, D.C. Obtuvo un título en Ciencias Políticas, luego estudió en la Universidad de Oxford y fue elegida a Pi Beta Kappa, una prestigiosa sociedad de honores, y más tarde obtuvo un título de abogado con honores de la Facultad de Derecho de la Universidad George Washington. Bien, pues deberemos tirar un poco del hilo de esto, porque ya vemos algo que nos sorprende. Elegida Pi Beta Kappa o Phi Beta Kappa. Ya sabemos, son letras griegas. ¿Qué quieren decir con todo esto? Dicen que es una prestigiosa sociedad de honores. Vamos a ver algo más antes de adentrarnos en esto. Mirad, dice que fue criada por mujeres. Padre de Conway, los padres se divorciaron cuando ella tenía 3 años de edad. Y dice, crecí en una casa con mi mamá y su mamá, y 2 de las hermanas solteras de mi madre. Así que 4 mujeres católicas italianas me criaron. Bueno, ya vemos una vez más hacia dónde va todo. Pues veremos aún algún dato más a tener en cuenta. Y es esto que vais a ver aquí. La Universidad Trinity Washington, donde estuvo estudiando. La universidad en cuestión es una universidad privada, católica, situada en Washington, D.C., en Estados Unidos. Es una universidad para mujeres. Fijaos, la crían solo mujeres y ahora católicas, italianas, y ella ¿qué hace? Pues ir a estudiar a una universidad para mujeres que además es católica. Y la historia de ese lugar fue fundada en 1897 por las hermanas de Nuestra Señora de Namur como universidad femenina con el nombre de Trinity College. Se eligió el barrio de Brooklyn, donde ya había otras instituciones católicas de educación y donde permanece hasta hoy en día. En septiembre de 2004 cambió su nombre al actual de Universidad Trinity Washington. Mirad también algunos alumnos famosos. Vamos a destacar una en concreto, Nancy Pelosi, expresidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, que recordemos que también es, como no, católica. Y ahora veamos qué era eso de Pi Beta Kappa. La sociedad Pi Beta Kappa, o simplemente lo que veis allí, es una sociedad de honor académica de Estados Unidos. Su misión es celebrar y promover la excelencia en las humanidades y las ciencias e introducir a los estudiantes más destacados de las artes y las ciencias en las universidades líderes de Estados Unidos. Fundada del College of William and Mary el 5 de diciembre de 1776, no sé si os suena de algo este numerito, este año en concreto, como la primera hermandad colegiada con nombre de letras griegas, se encuentra entre las más antiguas sociedades de pregrado en los Estados Unidos. Recordemos, 1776. ¿Os acordáis, por cierto, de la conferencia número 1 de la serie del Gran Engaño? Nuestra primera conferencia en el año 2006. Estuvimos mostrando cómo en la pirámide del billete del dólar, donde allí aparece, hay esa cifra en romano que es 1776. Si no sabéis de qué va, mirad esa conferencia y vais a entender ahora muchas cosas de las que vienen a continuación precisamente con esto. Pi Beta Kappa está ampliamente considerada como la más prestigiosa sociedad de honor en el campo de las artes y las ciencias en los Estados Unidos, y ha servido de inspiración para otras sociedades de honor académicas como Delta Epsilon Sigma
delta epsilon iota, pi kappa phi y omicron delta kappa. Mirad el anagrama que tiene, la insignia, el símbolo, unas 3 estrellas, una mano indicando algo con las iniciales. Y mirad un poco más de historia al respecto. La Sociedad Pi Beta Kappa fue fundada el 5 de diciembre de 1776 en el colegio de William y Mary Ann Wilbur, en Virginia, y estableció el precedente de denominación de las sociedades universitarias de América a partir de las iniciales de las palabras en griego de un lema secreto. Ya veis que por dónde empezamos a tirar ahora, ¿eh? Cuestión de secretismos. El grupo estaba formado por estudiantes que frecuentaban la taberna de Raleigh como zona de encuentro fuera del campus universitario. Hay un persistente rumor de que una logia masónica también se reunió en el mismo lugar, pero no había otro edificio utilizado por los masones en Williamsburg. Es cierto que 10 de los miembros originales más tarde se convirtieron en masones. Bueno, fácil dar un saltito más, ¿eh? No se sabe si los estudiantes se organizaron para debatir con mayor libertad sobre temas no académicos o para discutir la política en una sociedad revolucionaria. Los primeros registros indican únicamente que los estudiantes se reunieron para debatir y mejorar su oratoria y sobre temas que habrían sido eliminados no hacía mucho tiempo del plan de estudios. Hubo sociedades anteriores a la Phi Beta Kappa en el Williams and Mary como la FHC, Club del Sombrero Plano, que funcionó hacia 1850 y a la que perteneció el tercer presidente de los Estados Unidos, Thomas Jefferson, o como la sociedad PDA, Please Don't Ask. Fijaos, Thomas Jefferson, que también estuvo puesto en la masonería. La nueva sociedad estaba destinada a ser puramente de ámbito nacional, sin conexión alguna con nada europeo, ya sea inglés o alemán. Los fundadores de Phi Beta Kappa declararon que la sociedad se formó para promover la simpatía y la camaradería, con la amistad como base y la benevolencia y la literatura como sus pilares. Al igual que otras fraternidades, la Phi Beta Kappa fue una sociedad secreta. Para proteger a sus miembros y para inculcar un sentido de solidaridad, cada una tenía los atributos esenciales de la mayoría de las fraternidades modernas: un juramento secreto, una placa o ficha y un diploma o certificado de adhesión, lemas, en el caso de la Phi Beta Kappa en griego y no en latín, un ritual de iniciación, un apretón de manos de reconocimiento. Además, el Phi Beta Kappa pronto añadiría otro atributo, ramas o capítulos en otros colegios. Por tanto, se extendería. Una vez más, ya estamos viendo cómo todo este tipo de sociedades secretas dentro de universidades, ya sabemos que responde a esos inicios del cual después saltan a otros lugares que también están puestos en sociedades secretas, masonería absoluta. Bueno, pues iremos viendo aún algún detalle más. Antes que la invasión británica de Virginia provocara el cierre temporal del colegio de William and Mary y la disolución de la Phi Beta Kappa, a principios de 1781, Elisha Parmalee, un exalumno de Yale College, o sea, el colegio de Yale, y el Harvard College, pasó por Williamsburg y tomó los estatutos de la Phi Beta Kappa para establecer sucursales de la sociedad en estas escuelas. Un segundo capítulo se fundó en la Universidad de Yale a finales de 1780, que ya sabéis que está puesta la masonería a tope, con especialmente los Skull and Bones en ese sitio, esa gran sociedad secreta de tantísimo peso. A partir de estos nuevos capítulos, la Phi Beta Kappa evolucionó desde una fraternidad con fines principalmente académicos con algunos otros sociales, hacia una organización estrictamente honorífica para reconocer el aprovechamiento escolar. Los siguientes capítulos aparecieron también en el Union College en 1817, Baldwin College en 1825 y la Universidad de Brown en 1830. El capítulo original del William and Mary se restableció. En 1831 el capítulo de Harvard reveló al público los secretos de la fraternidad, durante un periodo de fuerte sentimiento antimasónico. Por tanto, queda claro
que se movían en ese ámbito y por eso se tomaron esas medidas en ese momento. El primer capítulo establecido después de que la Pi Beta Kappa se convirtiera en una sociedad abierta fue el Trinity College de Connecticut en 1845. Como la primera organización colegial de su tipo en adoptar un nombre de 3 letras griegas, la Pi Beta Kappa es generalmente considerada un precursor de las fraternidades de las universidades modernas, así como el modelo para las posteriores sociedades de honor. Irónicamente, fue en parte el aumento del modelo de fraternidades verdaderamente sociales, creadas a partir de la Pi Beta Kappa en el siglo XIX, lo que obvió los aspectos sociales de la pertenencia a la organización, convirtiéndolas en lo que son actualmente las sociedades de honor. En 1883, cuando se establecieron los Estatutos Unidos de la Pi Beta Kappa, había 25 capítulos. Las primeras mujeres fueron elegidas para la sociedad en la Universidad de Vermont en 1875 y el primer miembro afroamericano fue elegido en la misma institución 2 años más tarde. Fijaos cómo aquí poco a poco parece ser que se fueran desvinculando de una cuestión tan secreta y que solo fuera una cuestión social y de honor. Veremos más aún. Cada capítulo se designa por su estado y una letra griega que indica su posición en el orden en que los capítulos de ese estado se fundaron. Por ejemplo, Alfa de Pensilvania se refiere al capítulo de Dixon College, Beta de Pensilvania al capítulo de la Universidad de Lake, Gamma de Pensilvania al capítulo en el Lafayette College, recordemos que Lafayette también era masón, y Delta de Pensilvania al capítulo en la Universidad de Pensilvania. En 1920 existían un total de 89 capítulos en una variedad de escuelas. Se había ampliado mucho esto, ya lo veis. Los nuevos capítulos se fueron añadiendo hasta que en 2007 había 276. En 1988 los estatutos de Pi Beta Kappa cambiaron oficialmente su nombre por el de Sociedad Pi Beta Kappa, recordando el nombre con el que había sido creada la organización establecida, mirad por dónde, en 1776. Luego aquí se nos hablan de la insignia. El símbolo de la sociedad Pi Beta Kappa es una insignia de oro grabada en el anverso con la imagen de un dedo que señala 3 estrellas y las letras griegas de las que la sociedad toma su nombre. Las estrellas se dice que representan la ambición de los jóvenes investigadores y los 3 principios distintivos de la sociedad: la amistad, la moral y el aprendizaje. En el reverso se encuentran las iniciales SP, que significan las palabras en latín Societas Philosophiae, sociedad filosófica. Ya sabéis que cuando se habla de sociedad filosófica, tantísimas veces tiene que ver con sociedades secretas. Miembros. Bueno, aquí mirad qué dato tan interesante. Desde la fundación de la sociedad en 1776, han sido miembros 17 presidentes de Estados Unidos. Casi nada, ¿eh? 39 jueces del Tribunal Supremo de Estados Unidos y más de 130 premios Nobel, junto con innumerables autores, diplomáticos, deportistas, investigadores, actores y líderes empresariales. Una vez más, pasar por este lugar, ya sabéis lo que llega a poder conseguir. Recordad, esto es lo que os decía, la pirámide que aparece en el dólar. La cifra en su base, en letras romanas, da el año 1776. Una vez más, remito a la gente a la conferencia número 1 de la serie El Gran Engaño. Miradlo bien, porque vais a entender el porqué de todo esto. Como siempre, nunca son casualidades. Luego también se nos habla de la Universidad George Washington, que ya sabéis que también tenía que ver con el tema masónico, cómo no, y pasó precisamente por estos 2 lugares. Un poco de historia al respecto, bien, pues en definitiva también tiene que ver con algo de lo que ya hemos leído, me lo voy a saltar para ir un poco más deprisa. Solo deciros que hay algo interesante aquí, y es esta parte que vemos en el segundo párrafo. Conociendo los deseos de Washington, un grupo de hombres liderados por el ministro católico John Paul Samson consiguieron reunir fondos para comprar un solar para una universidad donde educar misioneros y al clero. Por tanto, ya vemos que, como una vez más, el catolicismo estaba puesto
por ahí en esas cuestiones. Y finalmente, ¿qué hacen también en esos lugares? Pues resulta que alquilan, curiosamente, un edificio en uno de sus terrenos al Fondo Monetario Internacional. En fin, todo queda en casa, ya lo veis. Todo lo que va asociado a cuestiones de sociedades secretas siempre se mueven todos por el mismo ámbito. Pasamos ahora a otra noticia. Trump solicita que Estados Unidos vete una posible resolución de la ONU contra los asentamientos de Israel. El presidente electo de Estados Unidos solicita a los diplomáticos de su país que no apoyen la iniciativa que busca detener la construcción de nuevas viviendas israelíes en territorio palestino. Esta fue la gran polémica. Se quería hacer una resolución en la ONU que dijese basta a los asentamientos de Israel, y Trump hizo manifestación oponiéndose a ello. Veremos qué terminó aconteciendo con todo esto. En su comunicado, el magnate asegura que las nuevas condiciones colocarían a Tel Aviv en una postura muy precaria ante esas posibles conversaciones, y eso sería extremadamente injusto para los israelíes. Una vez más vemos ese acercamiento que tiene tanto al mundo judío. Trump también dice: Estados Unidos debe aumentar sus capacidades nucleares. Estados Unidos reforzará su capacidad nuclear hasta que el mundo vuelva a entrar en razón, ha asegurado el multimillonario. En agosto, el magnate inmobiliario comentó que las armas nucleares estadounidenses estaban en mal estado. El equipamiento no se mantiene de la manera apropiada. Se habla mucho de eso. Eso es malo, no es bueno, aseguró. La última persona que usaría armas nucleares sería Donald Trump, afirmó el entonces candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos. Creo que es terrible, pero no quiero quitar esta opción de la mesa, añadido. Bien, pues ya vemos la tensión con el tema de armas nucleares, no se va a detener para nada. Israel pidió ayuda a Trump para vetar una resolución de condena de la ONU. Estamos en la noticia anterior, siguiendo con qué fue pasando. Esta exigía a Israel el cese de su política de asentamientos en territorios palestinos. Ante la dificultad de convencer a la administración Obama para que vetase la resolución, su gobierno se puso en contacto con el equipo de Trump. Y en definitiva, ya sabéis, se intentó hacer esto, Trump apretó, pero ¿consiguieron el cambio? No. Todo siguió adelante. Pero hay, eso sí, una frase que ya está diciendo algo. Contactamos con el presidente electo y estamos muy agradecidos de que interviniera, que no era sencillo hacerlo. Y está hablando personas de Israel. Por tanto, vemos que hay un nexo de comunión muy importante entre él y el mundo judío de Israel, entre otros, claro, cómo no. Mirad también ahora lo que viene. Que empiece una carrera armamentista porque los superaremos en todo. Este nuevo comentario del presidente electo de Estados Unidos se produce después de que publicara un tuit afirmando que Washington debe reforzar y ampliar sus capacidades nucleares. Habla de carrera armamentística, como si nada. Y aún dice que, tranquilos, lo superarán a todos, ¿cómo no? Pues la situación, una vez más, es para pensar. Todo apunta a que va a haber un reforzamiento militar y sobre todo de armamento nuclear sumamente importante. Recordemos como también Rusia, Putin, por su parte, decía que iban a hacer lo mismo. Mirad el vídeo donde dice que empiece una carrera armamentista porque los superaremos en... Las declaraciones son bastante claras en todo este aspecto. Sus ideas son correctas. Trump recibe una carta de Putin. La autenticidad de la carta fue confirmada por el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. Y le felicitó la Navidad y el Año Nuevo Putin a Trump. En su carta, Putin expresó su esperanza de que las relaciones entre ambas naciones alcancen un nuevo nivel. Espero que después de que asuma el cargo de presidente de Estados Unidos, seamos capaces, actuando de manera constructiva y pragmática, de dar pasos reales para restaurar la cooperación bilateral en distintas áreas, escribió. La carta de Vladimir Putin es muy bonita. Sus ideas son correctas, ha destacado Trump. Espero que ambas partes sean capaces de llevar a cabo esas ideas y no tengamos que seguir un camino alternativo, ha añadido.
Y esta es la carta en cuestión. Y ahora vamos a ver el segundo vídeo de hoy, y el último, donde precisamente expresa eso, sus ideas son correctas. Cuando recibe la carta, pues ya veis, esperan una buena colaboración entre unos y otros. El Consejo de Seguridad exige con la abstención de Estados Unidos el fin de los asentamientos israelíes. La abstención del gobierno de Obama permite que el texto salga adelante. Estados Unidos vetó una resolución similar en 2011. Israel denuncia que Washington no ha sido capaz de protegerlos contra esta conspiración. Así terminó todo, fue aprobado. El gobierno de Obama no se opuso en esa votación y salió adelante esa resolución, con lo cual evidentemente era de esperar que hubiesen reacciones. ¿Y cuál es la reacción por parte de Israel? El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, condenó con dureza la resolución aprobada. Israel rechaza esta resolución en la ONU, vergonzosa y anti-israelí, y no va a cumplir sus términos. Bueno, ya está dejando claro que diga lo que diga la ONU, Israel seguirá con lo suyo. En un momento en el que el Consejo de Seguridad no hace nada para frenar la matanza de 500.000 de personas en Siria, ataca vergonzosamente a la única verdadera democracia de Oriente Medio, Israel, y llama al muro occidental, muro de las lamentaciones, territorio ocupado, señala la nota. La administración Obama no solo ha fracasado en proteger a Israel contra esta conspiración en la ONU, sino que se ha confabulado con ella entre bastidores. Añade que Israel está deseando trabajar con el presidente electo Donald Trump y con todos sus amigos en el Congreso, tanto republicanos como demócratas, para anular los perniciosos efectos de esta absurda resolución. Kerry, por su lado, pues condena la violencia y poca cosa más y ya está. En fin, una vez más, fijaos cómo es el concepto al final. El 20 de enero van a cambiar las cosas, se sube Donald Trump al poder, a la presidencia de Estados Unidos, él va diciendo que algo va a cambiar y también en la ONU. Gabinete de Trump promete cancelar hasta el 70% de los decretos de Obama. Un político confidente de Trump ha afirmado que al final serán cancelados o aplazados, incluso decretos de Obama que debido a circunstancias objetivas no están disponibles para una renovación. Pues sí, van a haber cambios, parece ser, ¿eh? Y Trump dice también, la ONU es solo un club donde se lo pasan bien. El presidente electo de Estados Unidos expresa en un tuit la tristeza que le causa el papel actual de la organización internacional pese a su gran potencial. Dice así, las Naciones Unidas tienen un potencial tan grande, pero ahora es solo un club donde la gente se reúne, habla y se lo pasa bien. Es tan triste, escribió el mandatario norteamericano. Bueno, pues sí, van a haber cambios por todos lados como suba la presidencia. Y mirad, algo que es lo que quizás más movimiento dará a nivel de política internacional. Trump dice, mantente fuerte Israel, que se está acercando el 20 de enero. Y evidentemente, porque es cuando él debe coger la presidencia en principio. Y mirad esto porque es interesante. En una cadena de mensajes por la red social Twitter, el sistema que viene utilizando recientemente para lanzar ideas, Trump volvió a reaccionar tras la última resolución sobre Israel aprobada por el Consejo de Seguridad de la ONU. No podemos continuar dejando que Israel sea tratado con tanto desdén y falta de respeto, afirmó Trump. También aseguró que el Estado judío solía tener a Estados Unidos como un gran amigo, pero ahora no. En uno de sus mensajes, Trump recordó que el año comenzó con el horrible acuerdo sobre el programa nuclear iraní, respaldado por varias potencias, incluida Estados Unidos, al que se ha venido oponiendo Trump. Y ahora esto, ONU, añadió el presidente electo, refiriéndose a la resolución del Consejo en la que se pidió a Israel que cesen su política de asentamientos en Judea y Samaria, Cisjordania y Jerusalén Oriental. Esa resolución fue aprobada con 14 votos a favor y la abstención de Estados Unidos, una decisión que fue adoptada por el gobierno de Barack Obama semanas antes de que termine su mandato. Bien, ¿por qué hay tanto problema con Obama poniéndole tantas trabas a la nueva presidencia de Trump? ¿Es solo porque no se soportan o es alguna otra cuestión que después puede hacer volcar aún un giro aún más fuerte a todo esto?
es difícil de saber. Lo que sí vemos es lo que está aconteciendo, lo que nos muestran, y lo que está claro es que todo apunta a que lo que era profético estará cogiendo una fuerza realmente impresionante. Trump ha dado señales de que su política hacia Oriente Medio será muy distinta a la de Obama, y de hecho ha designado como futuro embajador ante Israel a un abogado próximo a la derecha política israelí, David Friedman. El presidente electo también dijo que estaba haciendo todo lo posible por ignorar las muchas declaraciones y obstáculos de Obama sin mayores precisiones. Pensé que iba a ser una transición suave, pero no. Una vez más, la situación de Medio Oriente va a venir marcando el desarrollo de estos próximos años. La profecía bíblica era clarísima y lo estamos viendo día a día. Y a partir de ahora, con esta nueva situación, con Donald Trump, si llega a la presidencia, veremos realmente aún cosas más impresionantes y que no dejarán de cumplir la profecía absolutamente por nada. ¿Y qué hace mientras? Nombra a su abogado como representante en negociaciones internacionales. Greenblatt ha representado en las últimas 2 décadas a Trump y a su familia en materia legal y de negocios, especialmente en aspectos relativos al mercado de bienes raíces. Y mirad qué destacamos de aquí. Asesor también del millonario durante su campaña en el tema de las relaciones entre Estados Unidos e Israel, Greenblatt explicó que su filosofía, tanto en los negocios como en la vida, se cimenta en que el camino más fuerte hacia el éxito consiste en reunir a la gente y trabajar para unir en lugar de dividir. Bueno, es una buena forma de encarar el tema, pero ya sabéis que todo esto va a conllevar que va a ser unir con unos, pero no con otros. Evidentemente ese tipo de unión jamás funciona, porque siempre habrá rivales, pero tiene una filosofía y se va a juntar con los que haga falta para conseguir lo mejor por lo que ellos buscan. Mirad los datos sobre esta persona, Jason Greenblatt. Nacido sobre 1966 o 67, es un abogado estadounidense. Él es el vicepresidente ejecutivo y director legal de Donald Trump y la organización Trump y su asesor en Israel. Greenblatt es el hijo de refugiados judíos húngaros y creció en Queens, Nueva York. Durante la Segunda Guerra Mundial su padre huyó en 1941 como un niño, mientras que su madre se ocultó en Budapest con su familia durante la ocupación nazi y huyó a los Estados Unidos después de la Revolución Húngara de 1956. Él es el primo hermano, una vez eliminado, de la lucha contra la guerra activista Robert Greenblatt. Greenblatt fue educado en la Marsha Popa Talmudical Academia, por tanto una academia talmúdica, el Talmud, seguido de la Universidad de Yeshiva. En 1992, Greenblatt recibió un doctorado en leyes de la Universidad de Nueva York, la Facultad de Derecho. Por tanto, ya vemos que también, como no, judío y estudiando en una academia talmúdica. Greenblatt comenzó como abogado de bienes raíces para la firma de abogados de Nueva York, Fried, Frank, Harris, River y Jacobson. Y luego vamos a ver quiénes son también. A mediados de la década de 1990 comenzó una compañía de café capuchino con las máquinas de la vaina en la estación Penn y los aeropuertos de Nueva York, pero a raíz de la subida de Starbucks vendió su negocio y volvió a ejercer de abogado. Greenblatt es el creador del blog Inspirar la Conversación, una colección de recursos para padres y adolescentes, así como el autor de 3 libros de viaje, una sobre un viaje familiar a Israel. Ya vemos que también la cuestión familiar, y, como no, el tema de Israel. Greenblatt ha trabajado para Trump desde 1997, llegando a ser vicepresidente ejecutivo y director legal de Trump y la organización Trump y su asesor en Israel. Greenblatt favorece una solución de 2 estados, alcanzada por las partes interesadas y no impuesta desde el exterior por un organismo como las Naciones Unidas. Greenblatt ha declarado que los asentamientos de Cisjordania no son un obstáculo para la paz. A finales de diciembre de 2016, Trump nombró a Greenblatt como su representante para las negociaciones internacionales para su administración entrante.
y en su vida personal Greenblatt es un judío ortodoxo. Pues una vez más ya vemos por quién se está rodeando. ¿Y por quién había trabajado, decían este señor? Pues para Fried, Frank, Harris, Schreiber y Jacobson. ¿Y qué era esto? Pues un bufet internacional de abogados que, como era de esperar, mirad un poco su historia, remontan casi un siglo a las firmas predecesoras Riegelmann and Bach, Riegelmann, Hess and Streiser y Streiser, Spiegelberg, Fried y Frank. Estas firmas fueron fundadas por abogados judíos alemanes. Luego cambió de nombre al actual. Una vez más vemos cómo se mueve a la perfección con toda la gente del ámbito judío, católico y también evangélico. Desde luego es impresionante cómo está cerrando todo un círculo. Pero mirad también quiénes son los clientes representativos de esa firma por la que estuvo trabajando. Pues podéis ver grandes empresas desde American Express, el Bank of America y tantos otros más como los que veis aquí, muy conocidos, Goldman Sachs, JP Morgan Chase, Morgan Stanley, Procter & Gamble también, en fin, que hay de lo más selecto de lo selecto. Pero mientras vemos todo esto, mirad qué ocurre también. Trump dice, la ONU causa problemas en lugar de resolverlos. Naciones Unidas tiene un tremendo potencial, pero no está a la altura de ese potencial, afirmó Trump en una declaración que se extendió por menos de 2 minutos. ¿Cuándo se ha visto a Naciones Unidas resolviendo problemas? No lo hace, causa problemas, agregó Trump. Son unas declaraciones muy contundentes. Evidentemente, vamos a ver muchos cambios, como llegue a la presidencia. Y mirad, aún otra noticia más. Trump dice que la administración Obama está tratando a Israel con desdén. El presidente electo de Estados Unidos insta a Israel a mantenerse fuerte hasta su toma de posesión el próximo 20 de enero. Quedan prácticamente 15 días. Y está apretando clavijas para unir como nunca el tema de Israel con Estados Unidos. En respuesta a los tuits de Trump, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, escribió: Presidente electo Trump, gracias por su cálida amistad y por su apoyo incondicional a Israel. Y mientras tanto, los rusos juegan con la CNN y la NBC News haciéndolos pasar por tontos, ha dicho Trump. El presidente electo de Estados Unidos escribió este comentario en Twitter tras la imposición de un nuevo paquete de sanciones contra Rusia por parte del gobierno de Obama. Y fijaos, ¿cómo califica a Putin él ante la respuesta que le da a lo que hace Obama? De inteligente por no responder a Obama con la misma moneda tras el anuncio de un nuevo paquete de sanciones contra Rusia. Y después habla también del tema de ciberataques, que el gobierno Obama está acusando a Rusia y que él dice que de esto nada de nada, que no es verdad. Asesores de Trump quieren a Netanyahu en la toma de posesión. Asesores del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, quieren que el primer ministro, Benjamin Netanyahu, participe en su toma de posesión el próximo 20 de enero, según el periódico New York Post. Hay un plan de Trump de reunirse con Netanyahu. Ambos están hablando todo el tiempo. Y Netanyahu está hablando de venir a la toma de posesión, según fuentes cercanas al equipo de transición del magnate citadas por el diario neoyorquino. Una vez más, es un acercamiento realmente impresionante. Y Trump contesta a la amenaza nuclear de Corea del Norte. Eso no va a pasar. ¿Por qué? ¿De qué viene esto? Kim Jong-un anunció que Corea del Norte ultima los preparativos para lanzar otro proyectil intercontinental y además de más largo alcance que nunca. Los ensayos norcoreanos se enmarcan en su meta de lograr proyectiles precisos y con alcance lejano y armas nucleares. Si lo logra, Corea del Norte tendría armamento atómico para alcanzar territorio estadounidense. Ante esto, ¿cuáles han sido las declaraciones de Donald Trump? Corea del Norte acaba de afirmar que está en la etapa final para desarrollar un arma nuclear capaz de llegar a zonas de Estados Unidos.
Eso no va a pasar, aseguró el magnate en Twitter. Unos minutos más tarde, Trump lanzó otro mensaje en Twitter para cargar contra China por su apoyo a Corea del Norte y por su política comercial y monetaria, ya que el millonario neoyorquino considera que la devaluación del yuan por las autoridades chinas es devastadora para la economía estadounidense. Una vez más sale el tema de China. Con Rusia busca, parece ser, un acercamiento. Evidentemente, parece ser que por negocios y intereses de otros tipos, por supuesto. Pero con China parece ser que va a un encaramiento total. Y, como no, en cuestiones comerciales, entre otras cosas. Hemos visto esto por un lado, pero aún veremos cuestiones económicas que pueden ir a hacer tambalear, cómo no, a grandes países y a países sumamente conocidos, que no solo son China y que están muy cerca de Estados Unidos. Mirad si no. Ford cancela una inversión en México tras las amenazas de Trump de imponer aranceles. Iba a inyectar 1.600 millones de dólares en la construcción de una nueva planta de montaje de vehículos en la localidad mexicana de San Luis de Potosí. El presidente de Ford negó después que la cancelación de la inversión en México fuese una concesión al presidente electo Donald Trump. Trump había amenazado a otra compañía estadounidense, General Motors, con aranceles aduaneros por producir sus vehículos en México. Y además, ¿qué ha sucedido? El peso mexicano marca mínimo histórico frente al dólar. La reacción. En un comunicado, la empresa estadounidense también dijo que producirá la nueva generación del modelo Focus en la planta de montaje de la ciudad mexicana de Hermosillo para mejorar la rentabilidad de la compañía y que invertirá 700 millones de dólares en la fábrica estadounidense de Flat Rock, en Michigan, donde se crearán 700 puestos de trabajo directos. El presidente de Ford, Mark Fields, negó después, en una entrevista con la televisión estadounidense CNN, que la cancelación de la inversión en México fuese una concesión al presidente electo, Donald Trump, quien este mismo martes amenazó a General Motors con aranceles aduaneros por producir sus vehículos en México. No hemos llegado a un acuerdo con Trump, lo hemos hecho por nuestro negocio, aseguró Fields. Bueno, pues veremos si esto, como apuntan ya algunos medios, va a ser una cascada en consecuencia de lo que Trump quiere aportar y mandar cuando sea presidente. Si se fabrica fuera, siendo empresas norteamericanas, se les cobrarán aranceles cuando vuelvan los productos a Estados Unidos. Evidentemente esto ya no interesa, es mucho dinero que pueden perder estas empresas. Pues, ¿qué irán haciendo? Si está diciendo lo mismo con el tema de China. Pues que todo ese apoyo comercial que tenía Estados Unidos a través de muchas empresas que hacían gran negocio fuera de ese país, de su país, ahora deberán plantearse las cosas, deberán regresar para hacer todos los productos y aumentar el empleo en el propio Estados Unidos y, en consecuencia, va a haber detrimento económico en otros lugares. Es lo que se está buscando, esto parece ser, con lo cual la globalización en este término en concreto va a tener un cambio para conseguir ¿qué? Pues una preponderancia fuerte de Estados Unidos, aún más. En fin, veremos qué termina pasando, pero la situación de momento va encarada de lleno a todo esto. Las políticas proteccionistas. La cosa está cambiando, ¿eh? Y vamos ya a terminar. Son personas extremadamente peligrosas. Trump se opone al cierre de Guantánamo. Mirad que se ha hablado veces de Guantánamo, que Obama siempre ha dicho que lo iba a cerrar y al final nada. Pues ahora sucede esto. Aunque la posición del presidente electo no deja claro si busca llenar las celdas de Guantánamo nuevamente, es muy posible que el presidio continúe abierto. El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, no dejó ninguna duda sobre su posición ante el futuro de Guantánamo al afirmar que no deben liberarse más presos. Son personas extremadamente peligrosas y no debería permitírseles regresar al campo de batalla. Y una vez más lo publicó en su Twitter. Bueno, pues esta es la situación y desde luego
da que pensar, porque como realmente este hombre llegue a la presidencia y imponga todos estos cambios que está mencionando, puede generar que haya un panorama de Estados Unidos respecto a todo lo que va a hacer en el mundo, debido sobre todo también a la gente que él ha puesto a su alrededor, a un panorama que desde luego podrá cumplir perfectamente los criterios de la profecía. Tiempo al tiempo va a ser el que marque claramente si esto irá así o aún se necesitará bastante más tiempo para que acontezca todo lo profetizado en cuestión de algo primordial, y es que todo va a llevar a una situación de guerra en Medio Oriente aún más severa, de más terrorismo en todas partes, de más leyes que se aplicarán para ir, como no, reduciendo todo el ámbito social y la privacidad cada vez irá a menos, todo cada vez más recortado por todos lados, pero que además va a influir para que, debido con las personas que se están moviendo de ámbito católico, de ámbito protestante, de sociedades secretas también, ya lo veis, termine imponiéndose algo en Estados Unidos, que irá pasando después a todo el resto de países. Si no lo consiguen con Trump, quienes están detrás lo van a conseguir con el otro que venga, o con quien sea, pero la profecía se va a cumplir, mientras estamos viendo cómo todo puede ir realmente desarrollándose en un tiempo breve, muy breve. Y sabemos que si Jesús vuelve en 2031, evidentemente nos queda poco margen de años para que todo esto se aplique. Vamos a terminar con unas citas de Ellen White que, una vez más, no tienen desperdicio. Esta aparece en Joyas de los Testimonios, tomo 2, y nos dice así: cuando el protestantismo extienda la mano a través del abismo para asir la mano del poder romano, cuando se incline por encima del abismo para darse la mano con el espiritismo, cuando bajo la influencia de esta triple unión nuestro país repudie todo principio de su constitución como gobierno protestante y republicano, y haga provisión para la propagación de las mentiras y seducciones papales, entonces sabremos que ha llegado el tiempo en que se verá la asombrosa obra de Satanás y que el fin está cerca. ¿Sabéis? Es uno de los textos más impresionantes que tienen que ver con la profecía final. Ellen White deja claro que habrá esa triple unión de un modo absoluto. Por un lado, el protestantismo acercándose de lleno a Roma, al Vaticano. Por otro, además, aliándose con el espiritismo, que recordemos, no solo es cuestión de una bolita y adivinar futuros, sino que tiene que ver también con sociedades secretas, con la masonería y más. Y todo se está dando ya. Pronto eso va a ser no ya un algo tan futuro, sino que se va a consolidar en breve. ¿Y qué va a suceder cuando esta triple unión se efectúe de lleno? Pues fijaos en la profecía. Todo principio de su constitución, de Estados Unidos, como gobierno protestante y republicano, saltará por los aires. Porque allí la Constitución ya pintará poco al respecto. ¿Y qué vamos a ver? La propagación de las mentiras y seducciones papales. ¿No hemos visto cómo los jesuitas también están moviendo todo el tema Trump? ¿Necesitamos aún saber más cosas? Si lo vimos con Obama y ahora lo vemos con Trump, unido a todo a esta triple unión, cómo no, de un modo tan bien trabajado, ¿qué podemos esperar? Si ya es un hecho, es cuestión solo de un tiempo. Una vez más hemos de aclarar algo. Hay personas que cogen esta cita de Ellen White para decir, mira, habrá un republicano mandando cuando suceda todo esto. Y Trump es republicano, por tanto con Trump ya se acaba todo y el fin del mundo está ya. No, esto no es así. Recordemos, dice que dejará de ser un gobierno protestante y republicano. ¿En qué sentido? Pues porque ya se habrán unido a Roma. Van a aceptar el domingo como día de reposo y lo van a institucionalizar en contra del sábado. Y republicano,
dejarán de ser republicanos, porque republicanos separaban iglesia y Estado, pero ahora da igual, porque ya ves, los republicanos ya eso les importa poco. Habrá algunos que aún se resistirán, pero es un hecho, todo ha cambiado. Por tanto, ¿será Trump o no será Trump quien consiga todo esto? Personalmente no lo sé, pero me estoy dando cuenta, y creo que cualquiera que conozca la profecía y vea los acontecimientos en las noticias, que realmente todas las piezas están encajando para que esto se produzca pronto. Aún hay más. Otra cita de Ellen White en El conflicto de los siglos. Cuando las iglesias principales de los Estados Unidos, uniéndose en puntos comunes de doctrina, influyan sobre el Estado para que imponga los decretos y las instituciones de ellas, entonces la América protestante habrá formado una imagen de la jerarquía romana, y la inflicción de penas civiles contra los disidentes vendrá de por sí sola. ¿Cuántos años hace que los adventistas creen en esto? Desde sus orígenes, prácticamente. Y esto, que parecía tan lejano y que ha sido el hazmerreír de tantos que no quieren creer en que el adventismo verdaderamente tiene la verdad bíblica, ahora hemos ido mostrando cómo realmente, y lo venimos mostrando cada semana, este hecho se está acercando con una rapidez impresionante. Y no hay dudas de ello. Quien quiera dudar es porque le da la gana, pero las pruebas están puestas y la demostración es continua. Y pronto vamos a ver esto. Las iglesias principales de Estados Unidos se unen en puntos comunes de doctrina. El domingo, la inmortalidad del alma, un falso reavivamiento, todo muy sentimental y muy espiritual, y ahora de la verdad, echando por tierra la palabra de Dios. ¿Y qué van a hacer? Influir sobre el Estado para imponer los decretos y las instituciones de ellas. Una vez más, ¿qué nos está diciendo Trump que hará? Va por aquí, de lleno. ¿Y qué va a suceder? La América protestante habrá formado una imagen de la jerarquía romana, del Vaticano. Y la inflicción de penas civiles contra los disidentes vendrá de por sí sola. Sanciones, multas, prisiones y más. Por tanto, esto que estáis viendo aún es profecía. Aún no se ha abierto del todo. Pero esto está a punto de suceder. Qué pocos años nos quedan para que esto sea un hecho literal. Y a los que ahora no queréis creer, una vez más, cuando veáis esto, recordad que alguien tenía razón. Y recordad que ya podéis moveros rápidamente para seguir a Dios de lleno, pero de lleno, y apartarse de lo que no es la verdadera doctrina. Porque cuando esto suceda, el tiempo ya va a ser brevísimo y no va a haber mucho tiempo para cambios. ¿Y quién va a ser el valiente que, si ahora no se ha ido preparando para todo esto, acercándose a Dios de verdad y anunciando lo que iba a acontecer, lo que se está preparando ya? ¿Van a poder resistir después? ¿Van a ser suficientemente valientes para enfrentarse a todo esto? ¿Lo seremos los que lo sabemos de hace tantísimos años? Nuestra comunión con Dios es la que lo va a determinar absolutamente todo. Mirad cómo aún sigue esto así, en el conflicto de los siglos. Establezcase en los Estados Unidos el principio de que la Iglesia puede emplear o dirigir el poder del Estado, que las leyes civiles pueden hacer obligatorias las observancias religiosas. En una palabra, que la autoridad de la Iglesia con la del Estado debe dominar las conciencias, y el triunfo de Roma quedará asegurado en la gran República de la América del Norte. Fijaos que nos lo está diciendo claramente. Quien está moviendo en verdad todos los hilos por detrás es Roma. Y recordemos, el objetivo de los jesuitas fue siempre desde un inicio derribar los Estados Unidos como nación protestante y libre. Y lo han hecho a la perfección su trabajo a lo largo de estos años. Y ahora últimamente solo hace falta ver
recordar la escena del cardenal Dolan dándole esos toques de codo precisamente a Donald Trump antes de la elección y ante Hillary Clinton, que estaba justo allí a su lado. ¿Hace falta ver quién domina todo? ¿Hace falta ver más datos para darnos cuenta que la profecía se está cumpliendo delante nuestro? Si no queréis creer en eso, no creáis, sois libres, cómo no. Pero ante Dios no vais a tener excusa. Y ya podéis ir guardando los 10 mandamientos de Dios, incluido el sábado. Ya podéis olvidaros de la creencia de la inmortalidad del alma. Y ya podéis estar de verdad unidos al Señor en todo, absolutamente en todo. Y dejaros de visiones, de sueñecitos y demás cosas que todo el mundo tiene, parece ser últimamente. Id a la verdad que está en la palabra de Dios, y el Señor ya os mostrará lo que haga falta. Si lo cree necesario, os lo mostrará de modos impresionantes, sí. Pero todo lo que tenga que ver en visiones, sueños y demás, y no esté en consonancia con la palabra de Dios, la auténtica profecía, eso no proviene del Señor, sino de Satanás. Tened esto presente y haced vuestra decisión, porque el tiempo se acaba. ¿Y cuántos años nos quedan? 14 años para el regreso de Cristo. En la primavera que viene nos van a quedar 14 años justos. ¿Somos conscientes de esto? ¿Sabemos si viviremos hasta entonces, verdad que no? Pues no nos lo pensemos. Entreguémonos ya de lleno ahora al Señor y vayamos anunciando la verdadera profecía a este mundo que tanto lo necesita para que muchos más reaccionen. Aún nos queda una parte más para Donald Trump. De todas las noticias que acontezcan hasta que él coja el poder. Después, todo el resto lo iremos poniendo en las noticias de actualidad en relación con la profecía. Pero hay un dato que os dije. Hemos de mirar un antepasado suyo. Hemos visto cómo tiene esa comunión también con el tema de sociedades secretas, que parecía que no de todo ello, ¿verdad? Pues veremos, ya yendo a los orígenes de ancestros, qué historia se llegó a montar que terminó precisamente con lo que han siendo y siguen siendo las sociedades secretas. Que Dios nos ayude a saber discernir las cosas, porque el tiempo es breve. Maranata 2031. Que Dios os bendiga.